Comeva, 57 años cumpliendo tus sueños, nuestros sueños. ¿Quieras? Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy nos acompaña el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Orlando Villabona, que se ha vuelto un comentarista frecuente de los medios de comunicación. Lo vemos en cada noticiero que abrimos, profesor Villabona. En algunos. En algunos, pero en algunos no tan oficiales, o sea, los que se preocupan por preguntar cosas que no le van a gustar a mucha gente. Le tenemos dos preguntas para hoy. La primera, y esto tiene analizando los documentos a muchas administraciones, ¿le pega o no le pega la tributaria al sector solidario? Realmente no le pega. Se hablaba un poco del impuesto al patrimonio, pero el impuesto al patrimonio es para las personas. Entonces, como entidades solidarias definitivamente no les va a pegar. Se habla de algunas cosas, pero son marginales. En realidad no le pega. O sea, la conclusión es que la reforma tributaria no le pega al sector solidario. Y tampoco a los pensionados, a la mayoría de pensionados del sector solidario. Sí, a los pensionados no les pega porque las pensiones que se van a gravar son pensiones superiores a 13 millones de pesos. Una persona que esté pensionada con 13 millones de pesos fue que por lo menos se ganó 18 millones de pesos, ¿sí? Y es una persona que a la edad que tiene hoy en día ya ha solucionado su problema económico y ya no tiene un ingreso de 13 millones como una pensión en adelante, pues realmente no va a tener ningún inconveniente. Y para mí es justo que pague impuestos. O sea, una persona que gane más de 13 millones como pensión, que le va a quedar casi todo libre, bueno, paga algunas cosas. O sea, pobre no va a quedar. Además, las pensiones altas en Colombia generalmente son subsidiadas. O sea, el gobierno o en Colpensiones, esas pensiones, mucha parte de esas pensiones muy altas son subsidiadas. Entonces, la persona no ahorró eso para ganarse esa pensión. Entonces, le decimos al sector solidario que deje de pagar la entrada a esos famosos foros donde le van a explicar cómo la tributaria le va a pegar. Que se ahorren esa platica. Sí, es mejor, es muy poco, realmente no hay nada importante ahí, no hay nada importante. La segunda pregunta, doctor Villabona, es que, bueno, tiene que ver con todo esto de la economía y la inflación mundial, pero ayer la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que era bueno también congelar un poquito la canasta familiar para que el aumento del salario mínimo no se lo coma en los primeros meses ese incremento en la canasta. El presidente también se ha pronunciado sobre la necesidad de indexar algunos puntos fundamentales de la canasta familiar. ¿Qué consecuencias traería esta medida? ¿Es oportuna? ¿No es oportuna? ¿Usted está de acuerdo? Porque seguramente hay gente que está a favor y otra que no está a favor. ¿Qué decir al respecto? Pues es casi imposible. Hacer un control de precios sobre alimentos es casi imposible porque los alimentos son muy volátiles. Los alimentos dependen incluso de condiciones climáticas. Entonces, el productor realmente no va a saber en qué precio va a vender su producto. Los productores en Colombia son los que más sufren, los campesinos son los que más sufren, porque son las personas que menor ingreso reciben sobre el producto que finalmente se vende para la persona que lo consume. Entonces, si un productor, que hemos hecho estudios de eso, un productor, por decirle algo, en la mesa, que es zona de frutas, vende un kilo, este es un ejemplo que no es de la vida real, pero voy a poner el ejemplo, vende un kilo a 200 pesos el campesino. Ese mismo kilo en el comercio aquí en Bogotá perfectamente se vende en 600 pesos. Entonces, al campesino le dieron una tercera parte del precio y él fue el que arriesgó todo, fue el que corrió con todos los costos y con todos los riesgos, sin embargo fue el que menos ganó. Entonces el gobierno no puede poner un precio, por ejemplo, por debajo de esos 200 pesos, no podría hacerlo, porque el campesino primero se quebraría, ¿sí? El gobierno no conoce los costos en cada caso, entonces, y varían periódicamente con el clima, con
fenómenos naturales, con muchas cosas, con inundaciones. Entonces es casi imposible fijar un precio de los alimentos. Lo que tendría el gobierno que hacer es mirar más bien cómo hace para que esos campesinos se asocien y formen cooperativas y vendan sus productos directamente, y eso sí realmente genere unos ingresos más justos para ellos. Yo pienso que el gobierno tiene que trabajar en eso. La otra medida es la del Banco de la República. Esto tiene una conexión con todo el tema internacional. Ayer se conoció la inflación de los Estados Unidos, 8.2%, la FED la reveló, y todos los bancos centrales están suba y suba tasas de interés a ver si contraen el consumo, como sucede en Estados Unidos, donde todo es a través de tarjeta de crédito. ¿A usted le gusta la medida de seguir subiendo las tasas de interés, o en Colombia, donde las tarjetas de crédito no tienen esa profundización como tenemos en otras partes del planeta, no sería tan eficiente? En Colombia es más grave. En ¿Más Colombia es más grave? grave porque cuando uno compara las tasas de interés, sobre eso hemos hecho muchos estudios. Cuando uno compara las tasas de interés en Colombia frente a la OCDE, por ejemplo, al resto de países de la OCDE, en promedio digamos antes de esta alta inflación, podíamos pensar que las tasas en promedio en los países de la OCDE iban entre el 2 y el 10%. En Colombia iban entre el 7, 8% y el 26%. Entonces los intereses en Colombia son demasiado altos. El margen de intermediación en Colombia de los bancos es muy grande. Entonces eso sí va a afectar mucho al país y la inflación. Mire que las tarjetas de crédito hoy en día están en el 36%. Es una tasa exageradamente alta. Entonces eso va a generar mayor inflación en el país. Que el Banco de la República siga subiendo las tasas a mí me preocupa mucho, porque definitivamente no hay cómo, eso genera una bola de nieve donde suben las tasas de interés, suben los precios, suben las tasas, y quién va a controlar eso. Entonces yo creo que hay que revisar un poco, y la inflación de Colombia no es por demanda, o sea, la inflación nuestra es porque los insumos están muy caros, las importaciones están muy caras porque la tasa de cambio ha subido mucho. Entonces, el problema de Colombia no es un problema de que todo el mundo esté demandando. Entonces, hay que revisar eso, porque yo creo que hay que controlar esa subida de las tasas en el Banco de la República. Bueno, yo no lo voy a poner de abogado del presidente, pero ayer en una reunión dijo que había que tomar medidas contracíclicas. Una de esas sería esa, o sea, no subir tasas, sino bajarlas, para que los bancos no tuvieran la excusa de subir sus tasas. ¿Lo Claro, dije mire, bien? es que el problema es ese. El banco sube las tasas, las empresas adquieren créditos más caros, tienen que subir los precios, y se comienza a generar una bola de nieve que es muy difícil de atajar. O sea, lo prudente sería no subir las tasas. Yo pienso que no se deberían subir más las tasas. Y le están apostando a otro 0,75 para unas semanas, cuando vuelva a reunirse el banco. Sí, ¿Le preocupa esto entonces? claro, claro, la subida de las tasas, es que los bancos reaccionan inmediatamente cuando el Banco de la República sube las tasas, pero no pasa lo contrario. Cuando el Banco de la República las baja, ellos sí, como a los 4 o 5 meses, las bajan un poco. Claro. Entonces no es lo mismo, o sea, la reacción es inmediata en ese momento y afecta la inflación. Usted lo ha dicho, la tasa de intermediación tiene que ser más bajita, o los bancos tienen que ganar menos. Bueno, en nuestro caso, nuestro público normalmente son directivos cooperativos. La cooperativa tiene que ser mucho menos costosa en el momento de colocar ese crédito, por ejemplo. Sí, eso debería buscarse, que la colocación, que la tasa de intermediación del sector solidario sea más baja. Claro, eso hay que tenerlo. Por lo menos nosotros aquí en el Fondo de Profesores de la Universidad Nacional, cada mes estamos estudiando eso, estamos mirando que la intermediación no crezca tanto, o por lo menos que se conserve, ¿no? Y bueno, a pesar de que suben las tasas, pero tratamos de que la intermediación no sea tan alta. Para los que estamos aprendiendo el tema, más o menos en una cooperativa, ¿cuánto es la tasa de intermediación y cuánto es la tasa de intermediación en un banco, por ejemplo?
Mire, nosotros, por ejemplo, en el Fondo de Profesores de la Universidad Nacional, reconocemos sobre el ahorro permanente que tienen todos los asociados, que son como 2.800, hemos pagado tasas al ahorro permanente entre el 6 y el 7%, y la tasa promedia nuestra de colocación está en el 12%. Entonces, tenemos 6 una puntos. tasa como de 5 puntos más o menos. Con esa tasa trabajamos y es un fondo que pues nos va bien, o sea, digamos, pues no es excelente, pero realmente sí nos va muy bien. Pero no tienen que salir a pedir plata prestada a los bancos porque llega Nada, diciembre y están descalzados. no, nada, nosotros no tenemos créditos con terceros. Y en el caso del banco, capta el 6 o 7, pero presta el 26. Claro, y es que hay otro problema de fondo. Los bancos son dueños o sea, de lo que tienen de activos son dueños más o menos del 12%. En el sector cooperativo nosotros somos dueños más o menos del 25, un poco más, por ciento. Entonces, nosotros metemos más plata en las instituciones que la que meten los bancos. Sin embargo, ellos sí se llevan la mayoría de las utilidades. La participación del sector solidario en la economía es solo del 0.5%. En total de bancos, el sector cooperativo, el sector solidario no tiene más del 1%. Entonces la participación es muy escasa. Eso hay que crecerlo. Hay que aumentarlo. Recomendaciones, por ejemplo, para las administraciones, ya para cerrar este viernes de análisis económico, profesor Villabona. Para las administraciones de cooperativas, Cooperativas y fondos de empleados. bueno, la recomendación es estar muy atentos a la evolución de las tasas, no dejarse llevar por esta corriente alcista, pero también revisar los costos, porque igual con la inflación que hay, todas las organizaciones tienen unos costos propios que les van a subir. Entonces, en algunos casos sí van a tener que subir las tasas, pero hay que hacerlo de manera moderada, porque los costos, la inflación hace que los costos de operación aumenten. Entonces, si aumentan los costos de operación, definitivamente hay que aumentar, pero muy poco las tasas de interés. Tiene que revisarse en qué tanto las puede aumentar. O si no, también revisar cómo se están generando los costos en cada organización. Profesor Villabona, muchas gracias. Es el profesor Jairo Orlando Villabona. Ya está en Colombia, ¿no? Ya Sí, regresó. señor. Sí, Muy señor. bien. Bueno, Muy bien. gracias. Muchas gracias. Está bien. Chao, gracias.